Bueno, volvemos ya con el segundo bloque de educación sexual aquí en Bermud TV. Nos van llegando mensajes que por ahí se dificulta poder leerlos a todos. Yo voy transmitiendo o repreguntando a cada uno de los invitados en la medida que puedo ir leyendo también a nuestras redes sociales, pero pueden seguir participando. Voy a presentar inmediatamente a nuestras entrevistadas, todas mujeres, así que me gusta mucho. Está Cristina Lobo, que es la referente de la agrupación Las Juanas. Cristina, gracias por venir. Buenas tardes. Ahí el micrófono, ¿no? Después por las dudas. Está también la médica sexóloga, la doctora Verónica Guzmán. Verónica, muchísimas gracias por venir. Está también la representante de Mujeres Trans Argentina, Victoria Liendro, que ya la conocen, pero es oportuno que venga hoy también. Victoria, gracias por venir. Por la invitación. Está la concejal y además docente del Partido Obrero, Cristina Fofani. Cristina, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes y gracias a vos. Y está también la socióloga Mónica Munz. Mónica, gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, tema de educación sexual que daría para varios programas, pero quiero que empecemos a sacarle las dudas a la audiencia en relación a este tema, que es muy sensible y que además yo creo que por detrás de esta falta de educación sexual hay muchas otras problemáticas, como el caso de los femicidios o abusos, ¿no? Voy a comenzar directamente con Verónica y preguntarte esto, ¿no? El aumento de los embarazos adolescentes ¿tiene que ver, digamos, con la falta de conocimiento sobre métodos anticonceptivos? En realidad, desde el año 2004 de la provincia está promulgada y reglamentada la ley, que es la ley que se adhiere a la Ley Nacional de Salud Reproductiva, en donde desde ese año se comenzaron con todas las áreas de consejería en todos los establecimientos de salud. Todo lo que es el área de consejería de salud sexual y reproductiva maneja tres pilares fundamentales, que es autonomía, equidad y justicia. Dentro de esto, el objetivo de la ley ha sido y es al día de hoy la decisión a través del conocimiento informado. A ver, hay que le arreglamos el micrófono, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Esto se lleva adelante hace muchos años. Los embarazos adolescentes han bajado en realidad. Ajá. La provincia comenzó en el año 2004 con un 24,8, 24,9% de embarazos en mujeres menores de 19 años. Sí. Hoy no llegamos al 20, tenemos un 19,8, casi un 20%. Han bajado. Sin embargo, estos datos nos ponen todavía dentro de la media nacional. No han bajado todo lo que necesitáramos que bajaran estos embarazos. Sí han aumentado en la última década los embarazos que aparecen entre 10 y 14 años. Productos de situaciones de abuso, productos también de proyectos de vida. El tema de la falta de información o de educación sexual dentro de la escuela genera todo este tipo de conflictos en donde los niños y las adolescentes, que por un lado tienen cada vez más estímulos a través de cualquier tipo de pantalla, sobre todo lo que es la genitalidad, no sobre lo que es la sexualidad en sí, genera estímulos precozmente y terminan teniendo relaciones sexuales y muchas veces sin saber hacia dónde van ni cuáles son las consecuencias de estas situaciones. Producto de esto aparecen embarazos en adolescentes en menores edades. Cristina, ¿por qué, digamos, y de acuerdo a un informe que también surgía por investigadores de la UNSA, decían que los docentes se resisten, digamos, a la implementación dentro de las aulas de la ley, la 26.150? ¿Hay una cierta resistencia por padres y docentes? No, lo que hay es desconocimiento y un pedido de auxilio por parte de los docentes para que tengan apoyo del Estado, porque en realidad para que, como justamente es multidisciplinario el tema y solamente se puede tomar desde la complejidad, entonces lo que requiere es un equipo, no un docente. Y el docente solo, frente al estudiante, además del padre, se va a encontrar con problemas que son de individuos, no estamos hablando de cosas, que van a generar todo, no solamente la pregunta concreta esto no es depositar un conocimiento en la cabeza de alguien, sino que va a generar en la relación con el docente cuestionamientos de todo tipo. Y el docente todavía, y eso no se hace con un curso, no está preparado para eso. Entonces acá lo que tenemos es, el Estado no tiene intención de acompañar al docente, el Estado no tiene no hay capacitación. La capacitación es... no atiende a los problemas con los cuales se tiene que enfrentar un docente en el aula, porque en primer lugar porque es multidisciplinario, es decir, acá tiene que haber un médico, un sexólogo, un psicólogo y el docente con el acompañamiento de un equipo, y ese equipo tiene que estar permanentemente en la escuela,
Es decir, tiene que haber incluso un tratamiento de la problemática de largo alcance. Esto justamente porque tiene varios elementos que componen el problema de, no solamente el problema de la sexualidad, de la identidad y la orientación sexual, sino también la precariedad con que en la sociedad se toma este problema, hace que el estudiante adolescente no maneje las relaciones interpersonales y tampoco no está preparado incluso hasta para evitar los abusos. Por eso hay 3.000 nacimientos de embarazos, digamos, de entre 10 y 14 años, de niñas de esa edad, por año en la Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que no se está dándole al niño, desde el jardín de infantes, un marco de conocimientos y de acercamiento, digamos, a la complejidad de lo que debe conocer en cuanto a las relaciones que establece para evitar los abusos, que es elemental eso, porque si un niño no puede saber, digamos, dónde termina su cuerpo y dónde empieza el deseo del otro, o dónde termina su deseo y empieza el deseo del otro, no puede manejar esas relaciones interpersonales. Si no se lo ayuda, y el Estado es el único que lo puede hacer, efectivamente hay un abandono. Mónica, desde la sociología, ¿cómo se puede entender esto, ¿no? La falta de educación sexual y todas estas complejidades que manifestaba Verónica, que manifiesta Cristina? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Guzmán y lo que ha dicho ella en relación a la necesidad de la educación sexual. Hay el micrófono, Mónica, por favor. Sí, creo que hay un problema muy fuerte que es identificar la educación sexual como genitalidad y como todo. Lo primero que salta es el embarazo adolescente, el abuso, el femicidio. Pero una cosa muy anterior, que es la afirmación de la identidad, que tiene que ver con la calidad de vida, con el respeto por el cuerpo, por la persona, que es necesario instalarlo de la base, y nuestra escuela no tiene instalado el respeto por el otro. Yo creo que hay un tema de clima institucional que todavía no permite el desarrollo de las personas en un clima democrático y que en muchos casos falla de la familia, y sería la escuela la que la tiene que ¿Cómo se revierte esto, Mónica? Y por lo pronto con políticas del Estado muy fuertes. Estoy totalmente de acuerdo en el acompañamiento de los docentes. Yo fui una de las que hizo la evaluación del programa de educación sexual que se hizo en Salta, Chubut, en una muestra, digamos, Salta, Chubut y Chaco. La masividad de la capacitación en un problema que tiene que ver con la identidad, con la subjetividad, que implica a docentes, padres y chicos, es imposible hacerlo masivamente. No basta con una presencia en un taller de 1 de 2 días, una vez o 2 veces por año. Es un proceso que hay que acompañar en la cotidianeidad. Yo veo que es lo mismo que el psicoanálisis, no es un flash que un día descubriste y claro, te cambia. Hay que cambiar prácticas que nos hemos criado. Una de las cosas para mí más interesantes cuando hicimos la evaluación fue los talleres. Hicimos unos pequeños grupos focales con los padres de los chicos de primer grado en las 3 provincias y jardín, perdón. Y lo que se reflejaba era el tabú que ellos cargan frente a todo el tema de la identidad, que además la ponen en la genitalidad, en el temor al embarazo, a todo lo que es, digamos, las consecuencias más visibles del tema. Entonces dicen, sí, yo estoy de acuerdo con la educación sexual. ¿Y cuándo habla usted con su hijo? No, cuando me pregunte. Claro. Pero el mensaje que tiene el padre es no hablo. Claro, ahí le pregunto a Victoria, ¿no? Dice la palabra tabú, ¿no? Recién Mónica. Hablar de diversidad sexual en las aulas, ¿es un tema tabú todavía? Hablar de sexo, hablar del cuerpo en las familias y obviamente en el sistema educativo, digo porque no hay que ver a la familia como un lugar ajeno a la familia, ¿no? Además, el núcleo del sistema educativo es el aula. Digamos, ningún niño o niña está por fuera de ese núcleo. Obviamente, digamos, está interpelado por una familia, es vecino, vive en un barrio, tiene familia, tiene sentimientos. Yendo a esto, el tabú claramente lo que genera es no hablar. No estamos preguntando, charlando con nuestros hijos e hijas, porque entendemos de que esas cosas no salen en casa. Entonces, lo hablará la escuela. Pero da la casualidad, o no, pero que en la escuela tampoco se habla como se debería hablar. Digo, comparto con lo que dicen las compañeras.
la ESI es un espacio sistemático, no es como un shock y listo. Esto tiene que ser sistemático, o sea, las áreas tienen que participar, tienen que diseñar actividades en torno a los contenidos que están prescriptos. Los contenidos están prescriptos, no estamos hablando de la nada. Los contenidos están prescriptos, fueron aprobados por los ministerios de educación ya hace bastante años, en base a la ESI, insisto. Es por eso que lo que hacemos desde las ONGs y desde estos lugares que interpelamos es saber qué están hablando nuestros jóvenes adolescentes en las escuelas. Por un lado, y esto es lo que perjudica obviamente, o lo que vemos, estas tasas de desapariciones, de embarazos no deseados, porque yo entre entre las edades de 10, 13, 14 años, para mí no es, yo creo que ninguna puede tener un proyecto de vida embarazarse a esa edad. Para mí claramente es abuso. No le entiendo que es un proyecto de vida. Sí creo que hay desconocimiento al respecto. No se habla de otro tipo no se habla de las identidades que atraviesan a las y a los jóvenes. Digo, lo de Gala es un tema que nos interpela como sociedad, donde los padres terminan reconociendo de a poco de que no escucharon, ¿no es cierto?, a su hijo o a su hija, y esto nos interpela a ellos como familia, a las familias, a un sistema educativo que simplemente no habló de este tema, ¿no? Totalmente. Cristina, ¿cómo debe intervenir la escuela? Y esta es una pregunta mucho más compleja ante un caso de abuso sexual infantil que pueda sufrir alguna estudiante. ¿Qué hace la escuela? ¿Está preparada? Bueno, yo coincido con esto del tema de la educación sexual integral en todos los establecimientos educativos, que esta ley, la 26.150, debe llegar a la práctica y ponerlo, no solamente enunciarlo, sino llevarlo al territorio, empezar a trabajar de allí. ¿Yo por qué empiezo y digo esto? Porque la educación sexual integral, realmente cuando nos ponemos a hablar con los docentes, con los padres, es como que es difícil hablar sobre la sexualidad de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Por qué? Y porque muchos no estamos informados. Digo esto porque mucha de la papá, mamá, docente, no tenemos la información precisa como para abordar estos temas. Y creo, y coincido con lo que decían, esto empieza por la familia. Y muchas veces, ¿qué decimos nosotros? Es la escuela. La familia queda afuera, queda ajena, queda marginada. De acá para allá, usted es la familia, de acá para acá es la escuela. Tiene que ser todo un núcleo. Entenderlo como un sistema que la sociedad es el conjunto de todos estos actores sociales. Y todos estos actores sociales, no solamente el docente es el que me tiene que hablar de la educación sexual, somos todos, no necesitamos ser ni médico, ni sociólogo, ni agente sanitario. Todo, la comunidad en conjunto tiene que hablar. Entonces, en la medida que tengamos la información precisa, de hablar y todo lo que entienden, y lamentablemente nuestra sociedad salteña entiende que esta ley habla solamente de la genitalidad y no es así. Habla de los derechos de las personas, el derecho a la intimidad, el derecho a protegerme, el derecho a cuidarme, el derecho de amarme, el derecho de tener una relación sexual placentera. Cuando yo hablo de eso, es como dicen, no, esto es tabú, no, esto es peligroso, esto es mala palabra. ¿Qué me está hablando usted de placer? Por favor. No, de acá usted no habla. No, esto es lo que tenemos que hablar. Esto es lo que tenemos que hablar para entender cómo actuar y usted va a prevenir antes que lleguemos al daño, que es el abuso sexual. Verónica, ¿la Iglesia toma decisión sobre el Ministerio de Educación? En esta provincia, yo creo que la Iglesia no tiene la injerencia que todos les damos. La injerencia y la filosofía y la idiosincrasia que tenemos sobre la dificultad que hay para instalar todo lo que es la ESI dentro de las escuelas, con la fluidez que tendría que tener, lo da la sociedad misma. La sociedad en Salta, en general, trabaja mucho del tabú, trabaja mucho de esta cuestión de esto no se habla. Coincido con Cristina, para que un niño, o porque hablamos de adolescentes,
pero debiéramos de comenzar a hablar sobre todo lo que es educación sexual en la casa con bebés. ¿Sí? El ejercicio de la sexualidad es una manera de manifestarse y de relacionarse, no es, vuelvo a lo mismo, no es esto de la genitalidad. Y es también el ejercicio de decir, no quiero que me toques, esto no me gusta, y te estoy hablando de jardín de infante, de bebés, bueno, tenemos situaciones de abuso en niños de 10 meses. Me parece que eso también hay que instalarlo para que la sociedad, insisto, como sociedad tenemos que cambiar la visión de hablar sobre sexualidad y no darle el peso que le estamos dando a la Iglesia, porque me parece que perdemos el tiempo estratégicamente trabajando sobre lo que pasa con la Iglesia. Bien, Cristina o Mónica, la última que le hago, un minuto cada una, la Iglesia, ¿en qué tanta injerencia tiene? Quisiera marcar. Una es que en lo que yo vi en los establecimientos educativos, el problema lo tienen los adultos, lo tienen los docentes y los padres. Los chicos hablan con mucha más naturalidad del tema, con mucha ignorancia y con mucha falta de contención, pero lo ven y lo sienten. Y la segunda, la quiero decir porque a mí me afecta profundamente, es el segundo caso que conozco. Una persona ha fallecido desgraciadamente y la otra casi le pasa por la actitud del personal médico de reacción frente a mujeres trans. Y es de altísimo riesgo, es una cosa que tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar la mentalidad para aceptar la diversidad y que el colegio, la escuela tiene un lugar estratégico en eso, pero que hay que trabajar con los adultos de todo orden. Y lo que vos hablabas de un abordaje múltiple es esencial, ¿no? Yo quisiera tomar posición sobre este tema por lo siguiente. Creo que está equivocada la señora sexóloga. Si acá en la sociedad hay resistencia a hablar de la sexualidad o del placer o de todo lo que estuvimos hablando, es el Estado el responsable para no solamente introducir el tema a través de la educación y a través de los medios de comunicación, sino también combatiendo todas las tendencias que retroceden, o sea que son, digamos, anteriores a la situación de desarrollo actual de la humanidad y de la ciencia. Por lo tanto, el Estado es responsable, junto con la Iglesia, que es la que domina dentro de los contenidos curriculares. Y otra cosa, y también grave, nosotros le planteamos a Berrueso, la ministra de Educación, en la Cámara de Diputados, que tiene que haber un gabinete multidisciplinario por escuela. Dijo que no había plata. Y sin embargo, no tiene ningún problema cuando un chico le tira un tiro a una joven en el aula, delante de los docentes en Orán, de sumariar a todos los docentes de la escuela. Es decir, que la investigación siempre pasa por el trabajador que está haciendo enormes esfuerzos para poder resolver problemas muy graves que se están verificando en las escuelas. Entonces, acá el Estado es responsable. Si un Estado sostiene a policías que cuando van la mamá, por ejemplo, de Daniela Guantay a hacer la denuncia, no le toman la denuncia y la señora se queja y le dice, ¿de qué se queja una pipera menos?, le dicen los policías. Y una semana después Daniela Guantay aparece descuartizada. Ese Estado es responsable. Si dentro de todos los policías de la provincia hay por lo menos 130 policías denunciados, porque el resto no se los debe denunciar seguramente porque la mujer tiene miedo de perder el puchero si a ese policía lo detienen, que tienen causas penales por pegarle a la mujer o por violencia de género. Ese policía es parte del Estado que actúa sobre la mujer y actúa sobre la palabra del que quiere decir, de que él quiere expresarse. Entonces la educación sexual en la escuela, que es responsabilidad del Estado, tiene que ir hasta el hueso con estos problemas. Perfecto. Cristina, muchas gracias por venir. Gracias. Mónica también. Victoria, quedó pendiente un montón de cosas, lo vamos a volver a tocar. Cristina, Verónica, bueno, han disentido en algunos puntos, en otros no tanto, pero Cristina terminaba con esto, con las consecuencias de la no educación sexual en la escuela. Va a ser un tema para que lo toquemos dentro de unas semanas más. Hay muchos temas que nos quedan pendientes, los vamos a volver a tocar acá con más protagonistas. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7. Todo lo que ha pasado a lo largo de esta hora lo pueden encontrar a través de las redes sociales. Vermú con papas fritas, que terminen bien su día.